Bueno, qué gusto poder saludarlos esta mañana. Hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes eh, pues esto que el Señor ha puesto en mi corazón de hace algún tiempo. Es algo que he estado meditando y pues aprovechando esta oportunidad quiero compartirlo con ustedes. Y quisiera empezar con una pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la narración o la afirmación de la Biblia que a ustedes les parece más increíble? Pensemos un momentito en eso. ¿Sí? Bueno, la Biblia está llena de milagros, eh, ideas que de repente cuando alguien la escucha por primera vez, pues las pondría en duda naturalmente. Hay eventos que tienen que ver con la naturaleza, donde hay un dominio del clima, por ejemplo, y de los astros. Eh, en este sentido se rompen las leyes naturales a las que estamos acostumbrados. No sé si recuerdan, por ejemplo, un hacha que flota. ¿Sí? ¿Recuerdan esa historia de un hacha que flotó en el Nuevo Testamento? Y verán que la Biblia hasta tiene una narración de un evento de teletransportación. Entonces, ustedes recuerdan cuando Felipe habló con el eunuco y dice que después de hablar con él, el espíritu lo arrebató y se encontró en otro lugar. Así que pues existen todos esos eventos que están narrados en la iglesia y lo más interesante es que obviamente pues no solamente son eventos que sucedieron en el pasado, sino también son eventos futuros. En la Biblia leemos algunos eventos que pues, nos llaman la atención. Son eventos y creencias sobre Dios y sobre el hombre que no se pueden explicar únicamente con el conocimiento humano. Yo les preguntaba al principio qué es lo que ustedes consideran que es más increíble de la Biblia, y esta palabra increíble algunas veces la usamos para expresar admiración o asombro, ¿sí? De repente alguien nos está contando una historia y le decimos, no te creo, qué increíble. Es porque nos sorprende, ¿no? Es una reacción de sorpresa. O por ejemplo, cuando vemos a alguien hacer un acto así que requiere mucha destreza, no sé, alguien que es muy hábil para hacer algo, el comentario es increíble, ¿sí? ¿No han escuchado ustedes que le damos esa afirmación? Obviamente, si hablamos en lo puramente técnico, si lo logra hacer, aunque sea muy extremo, deja de ser increíble porque lo podemos comprobar. Así que usamos adjetivos como sobrenatural, increíble, milagroso, inexplicable, y esto nos da la idea de cosas que no podemos explicar naturalmente. Algo estrictamente increíble sería algo que no puede ser verídico porque no se puede comprobar. Así que les preguntaba, pues, ¿cuál es la historia que les parece a ustedes más increíble de la Biblia? De repente la creación, la resurrección, el diluvio, los milagros de Jesús, o qué tal alguna afirmación que la Biblia tiene. Por ejemplo, la presencia del Espíritu Santo o la segunda venida. Así es como es que la Biblia tiene un montón de eventos o afirmaciones que podríamos considerar increíbles, que no se ajustan a nuestra forma natural de ser, a lo que definiríamos como seres humanos, cómo transcurre el tiempo, cómo definimos lo que es normal y lo que se puede comprobar. Ahora, ¿cuál es la postura de las personas cuando se enfrentan a estos increíbles de la Biblia? Yo veo que hay dos, ¿sí? Por un lado están los que no lo creen, ¿sí? Es tan increíble que es imposible de creerlo. ¿Y en qué se basan? Bueno, se basan en lo que ellos pueden ver. Obviamente lo analizan y presentan argumentos bien válidos, pero llegan a la conclusión de lo que estamos hablando aquí en la Biblia es imposible, no puede ser. Del otro extremo están los que lo aceptan, pero más por tradición, no por convicción. ¿A qué me refiero con eso? El cristianismo pues es una experiencia de fe auténtica, como la estamos profesando nosotros ahorita, pero también es una cultura, existe la cultura cristiana. Se da mucho en los países de este lado del mundo, en los países occidentales. Aquí celebramos por cultura la Navidad, celebramos por cultura la Semana Santa. Es muy común casarse por la iglesia, aunque no exista una afiliación directamente con la iglesia. Y entonces en este contexto de una cultura cristiana, las ideas de la Biblia, las ideas extraordinarias de la Biblia, no se consideran profundamente. Las personas no la creen por fe, sino simplemente las creen porque han vivido en eso toda la vida. Y bueno, esas son las dos posturas. ¿Cuál es la nuestra?
¿sí? Como creyentes, pues nos alejamos del escepticismo, es decir, de no creer, pero también nos alejamos de la tradición, que es simplemente creer por creer sin tener sustancia. Para nosotros la Biblia no es un libro de ficción o un libro de cultura popular que todo mundo conoce, tampoco es un libro de consejos, aunque sí hay consejos en la Biblia, tampoco es un libro de superación personal, aunque podemos encontrar cosas que nos ayudan a mejorar. Nosotros le damos al mensaje de la Biblia un peso por encima de cualquier otro mensaje que ha sido transmitido en la historia de la humanidad. Especialmente creemos que la Biblia es la fuente que el creador de todo ha usado para revelarse a nosotros, para mostrarnos su plan. Y entonces esto me lleva a mí a pensar en algo, ¿sí? Si nosotros creemos que el origen de la Biblia y que la forma en que llegó a nosotros es de la forma en que la creemos, de entrada ya estamos dando como ciertos muchos de los hechos sobrenaturales que se narran en la Biblia. Como les decía, empezando por el origen. ¿De dónde viene la Biblia según nosotros? Pues nosotros creemos que la Biblia viene de Dios mismo. ¿Y cómo llegó a nosotros? Fue transmitida de diferentes maneras, pero siempre por medio del Señor hasta que llegara a nosotros. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? ¿Sí? Hay, creo yo, dos formas equivocadas de abordar los eventos increíbles de la Biblia. Por un lado está negarlo y por otro lado está simplemente aceptarlo sin ponerse a considerar profundamente las implicaciones que tiene. Y así que partimos de eso, ¿sí? Partimos de eso, es el punto de partida de nuestra reflexión esta mañana. Si nosotros no creemos en el origen sobrenatural de la Biblia y de cómo llegó a nosotros, pues tampoco vamos a creer en lo que se narra en la Biblia. Si nos limitamos a verlo como solamente parte de nuestra cultura, de lo que todo el mundo hace, pues de repente lo que vamos a estar creyendo entonces es más bien en mitos y leyendas, no realmente en algo concreto y real. Cuando alguien viene y nos pregunta, bueno, ¿de verdad vos crees que estas sanidades de Jesús fueron reales? ¿Crees que hay un hombre que pueda dominar el mar? ¿Crees que los muertos pueden resucitar? Pues lo puede hacer de dos maneras. Una manera es pues como un escéptico que se asombra ahí por lo que creemos. O alguien más podría hacernos esta pregunta porque dice, bueno, sí, obviamente eso está en la Biblia en alguna parte, pero me asombra que realmente lo creas tan literalmente como es. De verdad realmente crees todo eso. Y pues nosotros nos podríamos sentir ofendidos si alguien nos pregunta eso, ¿no? Porque es algo que creemos profundamente. Probablemente el tono en el que lo hagan no está bien, pero las preguntas en sí no están mal. Creo que deberíamos hacerlas de forma más frecuente. Cada vez que abrimos la Biblia nos encontramos con estas historias o ideas increíbles. Y esto de que todos los domingos lo escuchamos constantemente, podría llevarnos a que se nos haga muy familiar, ¿no? Y al ser muy familiar, podríamos perder nuestra capacidad de asombrarnos. Los eventos que se narran ahí realmente son extraordinarios y podríamos considerar que son algo natural, normal, simplemente porque lo repasamos una y otra vez. Y entonces les quitamos su carácter extraordinario, asombroso y transformador. Y hay que al contrario, al leer estas historias, deberíamos de emocionarnos y recordar que existe un poder sobrenatural cuya fuente, que es de Dios, es aún más extraordinaria. Cada uno de estos hechos, y son varios, son muchos, revelan el carácter sobrenatural de su origen. Fíjense que en la Biblia hay muchas narraciones, ¿sí? Y hay muchas narraciones de hombres y mujeres como nosotros que hicieron algo, ¿sí? Pero las cosas sobrenaturales de la Biblia, Dios se las reserva para Él nada más. Y es evidente cuando estas cosas han pasado en la Biblia que era Dios actuando. Lo interesante es que Dios usa a las personas, ¿no? Y ustedes recordarán que muchas de estas cosas que hemos visto aquí fue una persona o unas personas quienes estuvieron actuando cuando eso pasó. Son hombres y mujeres con debilidades, así como nosotros, pero tenían el poder de Dios en ellos
Y por ese poder de Dios pudieron escapar el fuego, pudieron testificarle a gobernantes poderosos, pudieron tener una fuerza física extraordinaria, ganaron batallas contra todos los pronósticos. Si nos ponemos a pensar en eso, uno dice, bueno, ¿cómo es que este poder grande, incontenible de Dios puede ser usado a través de una persona? Imagínense el creador de todo, que se pueda manifestar a través de la fragilidad y las debilidades, defectos de un ser humano. A veces pienso que más extraordinario que simplemente el milagro es el hecho que Dios actúe a través de las personas. Vamos a ir a Efesios 1, 18 y 20. Y escuchen lo que dice en este pasaje. Pablo dice: pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su poderosa fuerza, la cual operó en Cristo y lo resucitó de los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. Aquí Pablo está orando por tres cosas, porque nosotros los cristianos podemos entender tres cosas: en qué consiste nuestra esperanza en Cristo, en qué consiste nuestra herencia en Cristo, pero también en qué consiste nuestro poder en Cristo. Este poder del que está hablando aquí es el poder que resucitó a Jesús, es el poder que venció la muerte. Imagínense el tamaño de ese poder como para poder vencer este problema de la muerte que nadie más podía resolver. Antes de Jesús, la muerte era final, no tenía solución, era inevitable. Por supuesto que la Biblia narra algunas personas que resucitaron, pero todas ellas volvieron a morir, ¿sí? Jesús fue el primero que resucitó y nunca más va a volver a ver la muerte. Y eso rompe el poder de la muerte que tiene sobre el ser humano. Ahora sabemos que la muerte ya no es invencible. Al contrario, el poder de Dios derrotó a la muerte. Y ahora imaginen esto, es ese poder tan grandioso actuando y operando en cada uno de nosotros. Creo que algunas veces deberíamos de releer algunos pasajes bajo esta perspectiva. Porque si no lo hacemos así, podríamos perder de vista esto y vivir una vida cristiana rutinaria, si no tenemos esta perspectiva. Este poder viene de Dios y se manifiesta cuando Él está presente. Y cuando decimos que se manifiesta cuando Él está presente, ¿por medio de quién lo hace? Lo hace por medio, por supuesto, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está presente en este momento aquí en la tierra y en cada uno de nosotros. Vamos a leer Gálatas 5, 22 y 23. Dice: porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es un texto bastante conocido, creo que todo el mundo lo ha escuchado varias veces, pero siento que a veces también lo podemos interpretar mal. Una forma incorrecta de interpretarlo es verlo como una lista de requisitos, ¿no? Entonces, si cumplimos con todas esas cosas, entonces tendremos el Espíritu Santo. Y entonces lo que está pasando ahí es que realmente estamos hablando del fruto del hombre, más no del fruto del Espíritu Santo. Porque entonces es el hombre, somos nosotros los que estamos haciendo algo y no es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Yo no dudo que haya personas que muestren muchas de estas virtudes de forma natural. Es más, estoy seguro que muchos que no son cristianos también pueden ser bondadosos, pueden tener paz, pueden ser mansos. Pero ese que estamos hablando aquí es el fruto del Espíritu, no es el fruto del hombre. Es la manifestación del poder de Dios actuando sobre el ser humano de forma sobrenatural. ¿Cómo sabemos que es sobrenatural? Lo sobrenatural se puede manifestar de dos maneras. Se puede manifestar de una manera espectacular, visible, llamativa, como han sido muchos de los milagros que hemos visto en la Biblia. Muchas personas los vieron
y se asombraron. Pero lo interesante también es que pasa en situaciones donde hay pocas personas que son conscientes. Entonces, no se trata de cuánta gente se dé cuenta, sino se trata de cómo es que cambia lo normal, lo natural, a lo que estamos acostumbrados. Si hacemos una lectura superficial rutinaria de Gálatas 22, podíamos perder la dimensión sobrenatural del resultado de tener el Espíritu Santo. Y les voy a dar un ejemplo. Es el ejemplo de la paciencia. Algunas veces entendemos el término de la paciencia como simplemente aguantar las dificultades, ¿no? No podemos hacer nada, entonces el que es paciente es porque aguanta esas dificultades. La única alternativa es esperar que pase, esperar que pase el problema en el que estamos, y eso es tener paciencia. Pero en realidad, en Gálatas 22, lo que se explica como paciencia existe en un contexto en que sí podemos hacer algo. Si vamos al texto original, esta palabra de paciencia se divide en dos. La primera traducción sería la palabra largo, y la segunda sería algo como el temperamento o la ira. Así que si lo tradujéramos literalmente, significa lento para enojarse. Eso es lo que significa paciencia en este versículo. Y no es cierto que en nuestro caso, nuestra paciencia depende de las circunstancias, ¿no? Depende con quién estamos, depende de la gravedad de la molestia. Todo eso es lo que pasa de forma natural. Cuando nosotros reaccionamos a las cosas que nos molestan, dependiendo de las circunstancias o de nuestro carácter, esa paciencia no es sobrenatural, no es la paciencia de la que está hablando Gálatas 22. Es cuando somos capaces de ser conciliadores, cuando podemos mantener la paz en cualquier circunstancia, donde normalmente no lo haríamos. Ahí es donde está actuando Dios en nosotros. Así que les pregunto, ¿cómo cambia entonces la perspectiva al leer Gálatas 22 si consideramos que no es el fruto del hombre, sino el fruto del Espíritu Santo? Leámoslo otra vez, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí lo que quiero que noten, el mismo poder que resucitó a Jesús es el mismo poder que se necesitó para romper las murallas de Jericó, pero también ese mismo poder es necesario para poder vivir la vida en comunidad, con las personas que me rodean, en el estudio, en el trabajo, con esta comunidad cristiana que el Señor me ha dado. Ese mismo poder es necesario para poder hacerlo. Aunque estas virtudes o este poder no se manifieste de forma llamativa, estamos seguros que es el poder de Dios. Yo les pregunto, ¿qué es más llamativo, qué es más atractivo? ¿Qué sería un titular de noticias? ¿Que alguno de ustedes haya pasado una noche completa en un foso de leones sin que les haya pasado nada? ¿O que tuvieron paciencia con su hermano? ¿Cuál de las dos va a ser más llamativa? Y sin embargo es el mismo poder de Dios que es necesaria para ambas. Las virtudes de Gálatas 22, el servicio a la iglesia, la enseñanza, el liderazgo, la generosidad, todas tienen una dimensión natural y tienen una dimensión sobrenatural. ¿Por qué? Porque podemos servir con nuestras fuerzas, podemos enseñar solo con lo que sabemos, podemos liderar con nuestras habilidades nada más, podemos ser generosos solamente con lo que tenemos disponible, y todo eso va a ser resultado de acciones puramente naturales. Pero también existe una dimensión sobrenatural. Hace algunos meses estudiamos sobre la generosidad y vimos el ejemplo de la iglesia de Macedonia. La iglesia de Macedonia, en medio de su escasez, como está claramente descrito ahí, pudo contribuir a las necesidades de otros. Y así que cuando alguien que de repente le tiene miedo a este lugar que está aquí y sube y nos da un mensaje, nos enseña, cuando alguien que normalmente es enojado y es volátil logra mantener la paz, ahí está el poder de Dios. Y fíjense que este poder sobrenatural de Dios tiene una connotación especial cuando se trata de anunciar a Cristo. Vamos a ir a Hechos 1:8. Dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
El poder de Dios puede ser tan sutil como cuando pasa dentro de nuestra comunidad, o puede ser tan espectacular como cuando suceden los milagros. Pero el libro de Hechos y pues varias cartas del Nuevo Testamento nos recuerdan una y otra vez cómo es que la misión de la iglesia se iba haciendo en el poder de Dios. Vamos a leer ahora 1 Corintios 2, del 4 a 5. Dice, hablando Pablo, ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿No es cierto que cuando se trata de anunciar a Cristo es cuando florecen nuestras debilidades? Nos hace falta elocuencia, no sabemos cómo argumentar, si algo nos dice, pues nos contradice, de repente somos tímidos o no tenemos experiencia. Alguien podría decir, bueno, si yo voy a un seminario y estoy 3 años aprendiendo cómo responder a cualquier pregunta, tomo un curso para hablar en público y luego tengo años de experiencia con los mejores maestros, entonces ahí estaría yo calificado para poder hacer la misión. Bueno, aquí tenemos a alguien que tenía un problema, si lo queremos así, pero un problema opuesto. Si alguien fue enseñado por los mejores maestros, si alguien abundaba en palabras sabias y era elocuente, era precisamente Pablo. Y él mismo lo menciona aquí. Así que el problema aquí es que él podía confiar más en sus capacidades que en el poder de Dios para anunciar a Cristo. Así que él se asegura de quitarle relevancia a sus propias capacidades y darle el protagonismo al Espíritu y a su poder. No quiere decir que Dios no pueda usar nuestras capacidades, de hecho las usa constantemente. Hay quienes tienen facilidades para la música, la pintura, que tienen capacidad para relacionarse con otros, que son valientes, que son elocuentes, y todas esas capacidades, por supuesto que Dios las va a usar. Pero la buena noticia es que si no tenemos nada de eso, Dios también nos va a usar. Porque la proclamación no depende de nuestras habilidades, de tenerlas o no tenerlas, sino depende del poder de Dios. Entonces, cuando pasa eso, es una proclamación sobrenatural, porque es en el poder de Dios. Otra vez, es ese mismo poder que resucitó a Jesús y es ese mismo poder que nos ayuda a vivir en comunidades, es el mismo poder en el que hacemos la misión. Quiero terminar con tres pensamientos. El poder de Dios es real y se manifiesta de diferentes formas. Pero lo que me parece sorprendente es que se manifieste a través nuestro, a través de usted y a través de mí. Y si no estamos conscientes de esa realidad, creo que nos estamos perdiendo una dimensión de la vida cristiana. Desde que el Espíritu Santo vino, este poder existe en cada creyente y por lo tanto tiene que haber un efecto. No, obviamente no es el efecto de nuestras propias fuerzas o capacidades, es el efecto de la presencia de Dios en cada uno. Cada uno de estos actos milagrosos que se narran en la Biblia no son como caprichos de un Dios que necesitaba exhibirse. Al contrario, cada uno de ellos tenía un propósito específico dentro del plan de Dios, para la persona que estuvo involucrada, para las personas que estaban cerca de ellos y también para la humanidad completa. Así pasó en lo que se narra en la Biblia y sigue pasando de la misma manera hoy. Cuando Dios los use a ustedes, cuando Dios me use a mí, Él tiene un propósito, primeramente para nosotros, pero también para las personas que están cerca de nosotros, para nuestra ciudad, nuestra comunidad y, ¿por qué no?, también para la comunidad completa. Y por último, si el origen es sobrenatural, ¿qué es lo que va a pasar con el resultado? Debería ser sobrenatural también. ¿Sí? Es lo lógico, esperar que si algo empieza sobrenatural, va a terminar sobrenatural. No puede ser de ninguna otra manera. Cuando la iglesia de Macedonia, a la que hablamos hace un momento, dio una ofrenda en medio de su escasez, ese acto tuvo un efecto sobrenatural, no solo en los que la recibieron, sino también en la iglesia que ofrendó.
cuando alguien que tiene un carácter difícil es controlado por el Espíritu Santo, también el efecto es sobrenatural. Se restauran relaciones, se unen las familias, la energía que esa persona tiene se usa para bendecir a otros. Y cuando alguien testifica en el poder de Cristo, el resultado también es sobrenatural. Se rompe el poder de la muerte, se cambia el destino de una persona, pero también de generaciones completas. Se construye el reino de Dios aquí en la tierra. Yo al principio les preguntaba, bueno, ¿cuál es la historia o la afirmación de la Biblia que les parece más increíble? Y hay muchas más que no están registradas en la Biblia. Algunas de ellas fueron tan privadas que solo una persona fue testigo. Otras han quedado registradas en libros, o en películas, o en historias que conocemos, en testimonios. Pero todas ellas tuvieron su origen en Dios para cumplir su propósito y al final el impacto fue sobrenatural. Y les puedo asegurar algo, todavía Dios no ha terminado de mostrar su poder y ese poder lo va a seguir mostrando sobre la vida y usándonos a nosotros mismos. Termino con un texto en Efesios 3, del 16 al 20. Le invito a que cuando lo leamos lo consideren desde la perspectiva que hemos estado hablando. Y dice, para que por su espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que, arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Oramos. Señor, gracias esta mañana por poder exponernos a tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de hombres que tú usaste, todos estos sucesos quedaron registrados para que nosotros, que las podamos leer muchísimo tiempo después, podamos entender que tú tienes un propósito al mostrar tu poder en esta tierra. Y especialmente ese propósito es transformarnos a nosotros. Señor, queremos pedirte que nos uses y que tu poder que ha sido prometido y que vive en esta tierra por medio de tu Espíritu Santo sea evidente. Sea evidente en nuestra forma de hablar, sea evidente en nuestra forma de actuar y especialmente sea evidente, Señor, en la forma de compartir acerca de ti a otras personas. Gracias nuevamente por este tiempo y por tu presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Amén.